Perfecto, ahora vamos a un panel. El nombre es Estrategia Nacional de Gobierno Digital. Vamos a presentar a nuestro moderador. Él es Juan Mini, él es CEO del Campus Tech. Él es ingeniero civil, un guatemalteco graduado con honores de la Universidad de Cornell en Nueva York. Él se mudó al legendario Silicon Valley, donde obtuvo una maestría en ingeniería por la Universidad de Stanford. También trabajó en Apple Computer, diseñando el sistema de enfriamiento de la PowerBook y la primer laptop. Junto con su socio, generó una incubadora en el sótano de un hotel y fue la empresa innovadora en bienes raíces por Internet en Estados Unidos. También en el 2008 fundó el Campus Tecnológico, el cual ya sabemos ha sido pionero, abriendo el primer coworking y el primer makerspace. Así que démosle la bienvenida a este guatemalteco destacado que nos va a presentar a sus panelistas. Buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí. ¿Escuchan y me ven? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Estamos bien. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a la Cámara de Industria por darme esta oportunidad de participar como panelista, como moderador del panel, del día de hoy de Estrategia Nacional de Gobierno Digital. La verdad que me invitaron como moderador y la razón que acepté fue porque pienso que este es un tema tremendamente importante para nuestro país. O sea, la realidad es que las industrias, y esta expo es un ejemplo de ello, van años luz adelante de lo que es el gobierno. Y un país no puede progresar si hay una brecha demasiado grande entre la eficiencia y efectividad de la industria, de los negocios, pero hay un gobierno que todavía está en la era de las cavernas, ¿verdad? Entonces, el gobierno ya está haciendo ciertos avances que vamos a ver el día de hoy, que son muy importantes, y yo pienso, y pensé en ese momento cuando me invitaron, que era un tema de extremada importancia a nivel nacional, que nosotros los guatemaltecos no solo sepamos qué está pasando, sino que sepamos la urgencia y la prioridad que es digitalizar los procesos del gobierno. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Tenemos tremendos panelistas para eso. Quiero solo arrancar brevemente con explicar qué es un gobierno digital. Hay muchas definiciones de qué es un gobierno digital, pero básicamente es un gobierno donde se usa la tecnología como herramienta para cambiar la manera de gobernar. O sea, eso lo que nos quiere decir es que, digamos, la tecnología en un gobierno digital no solo va a agilizar los procesos, ¿verdad? Y darle más acceso a la gente, sino que al final para cambiando el gobierno y transformándolo. Y eso es lo que buscamos. Y eso pues es lo que la tecnología hace en las empresas y también es lo que la tecnología puede hacer en los gobiernos. ¿Y qué logra? Pues logra un Estado más eficiente, más transparente y enfocado en el ciudadano. O sea, imagínense, no solo es más eficiente, sino que se vuelve más transparente porque la gente tiene acceso a la información y también al darle el poder al ciudadano de poder hacer sus trámites, etcétera, es un gobierno enfocado en el ciudadano como una democracia debiera ser. O sea, que es algo tremendamente útil e importante para la democracia de un país. Vamos a ver, ¿por qué es importante el gobierno digital? Como he dicho. Imagínense empresas sin una transformación digital. O sea, pónganse a pensar si las grandes empresas de Guatemala o las grandes empresas del mundo no hubieran adoptado la era digital hace 30, 20 o 50 o 10 años. O sea, olvídense, hoy en día el que no adopta la transformación digital está fuera del mercado. O sea, todas esas empresas que no adoptaron ya no existen. O sea, en el mundo de negocios no es una opción adoptar la transformación digital. En el mundo de negocios es requerido o uno desaparece. Lamentablemente el gobierno no tiene competidores. El gobierno es un monopolio en su país. Entonces nos toca a nosotros los ciudadanos empujar y presionar para que el gobierno se transforme a la modernidad de la era digital, ¿verdad? Porque las tecnologías están disponibles, los ejemplos están ahí. O sea, ya hay gobiernos que lo han hecho y son tremendamente exitosos. Vamos a ver el caso de Estonia. Estonia es catalogado como el gobierno digital por excelencia en el mundo.
Piensen en Estonia. Estonia salió del comunismo soviético en el año 90 más o menos. O sea, hace solo 31 años. Eran básicamente un sistema comunista obsoleto, con edificios obsoletos, etcétera, etcétera. Y hoy en día Estonia es el gobierno más avanzado digitalmente y lo que lo hace la sociedad más avanzada digitalmente. Y eso porque simplemente lo decidieron hacer. En 1994, Estonia estableció los principios de la política de información de Estonia, que básicamente delineó cuáles eran los pasos a seguir para volver a Estonia un país o un gobierno digital. Imagínense, en el 94. 4 años después de salir del comunismo. Esas son las iniciativas que necesitamos en este país. Y hoy, 26, 27 años después, 99% de los procesos del gobierno son digitales. O sea, la gente básicamente, los ciudadanos de Estonia, se meten en línea pagan multas, en línea renuevan cédulas, en línea registran empresas, en línea ingresan a hospitales, inscriben a sus hijos al colegio, hasta se juntan con profesores en línea, en el sistema del gobierno, en las escuelas públicas, por supuesto. Y desde hace pocos años también toda la votación es en línea. O sea, imagínense la eficiencia que le da a Estonia eso. Imagínense el aumento de la riqueza y por ciudadano, de en vez de estar pasando procesos, digamos, que duran meses o a veces hasta años, simplemente con los dedos se ingresa y probablemente en cuestión de horas todo se resuelve. Y aparte, o sea, han llegado al punto que las oficinas estatales ya no usan papel y todas las firmas son digitales, ya no hay ni firmas físicas, con niveles de seguridad 100% confiables. Eso es Estonia. Es un país como Guatemala, un país pequeño. O sea, no quiere decir que no se pueda hacer un país que venía del comunismo. O sea, esos son los ejemplos, ciudadanos guatemaltecos que están viendo este panel y miembros del gobierno, que demuestra que simplemente la iniciativa de las personas que dirigen nuestro país y las iniciativas de los ciudadanos puede transformar un país iniciando en el día que se decida hacer eso. Gracias a Dios, en Guatemala tenemos un gobierno que está interesado en la transformación digital. El gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha mostrado ya que tiene interés en esa transformación digital y les quiero presentar al panelista, uno de los 2 panelistas del día de hoy, el ingeniero Enrique Kosic, que es director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. Ese es su rol y la verdad que cuando yo me enteré que Enrique estaba en este rol, de verdad me dio muchísimo gusto. Enrique, te felicito por eso, yo sé que lo empujaste. Y nos va a contar hoy Enrique lo que está pasando en Guatemala. Pero antes de eso quería darles una idea de a dónde podemos llegar en pocos años, ¿verdad? Enrique Kosic es ingeniero en sistemas y también con maestría en administración de empresas de la Universidad Francisco Marroquín y ha sido catedrático universitario por 12 años. El ingeniero Kosic fue el primer director del RENAP. Y la realidad es que cuando yo fui al RENAP la primera vez me maravillé, que fue, y eso hace muchos años, por supuesto, la primera institución que no parecía una institución del gobierno. Uno llegaba y estaba viendo computadoras y ahí le hacían toda la papelería y le sacaban ahí mismo la cédula, etcétera. O sea, el impacto del ingeniero Kosic ya se siente en Guatemala, de sus años. Ya 25 años de trayectoria en instituciones públicas y privadas y su tema principal, en el tema principal de digitalización de instituciones. Un tema tremendamente importante para Guatemala y que el ingeniero Kosic ha apoyado mucho en estos años. O sea que bienvenido, ingeniero Kosic. Ahorita vamos a pasar a las preguntas, pero solo quiero introducir a la siguiente panelista, que también es una tremenda panelista el día de hoy. La siguiente panelista es la licenciada María del Carmen Aceña. María del Carmen es ingeniera en sistemas de la Universidad Francisco Marroquín y con maestría en administración de empresas del INCAE. Fue directora ejecutiva de Fundesa por muchos años, hace años, esa institución que es tan importante también para el desarrollo de Guatemala, y participó en programas muy importantes en el área educativa. Fue directora del programa educativo PRONADE, que muchos recordamos y lamentamos que no está.
y fue ministra de Educación del gobierno del 2004 al 2008. Ella ha participado como directora del Centro de Investigaciones Nacionales 100 desde el 96 en varias funciones, y desde el 2011 ha estado enfocada liderando en el área de seguridad ciudadana del CIEN. O sea que bienvenida, María del Carmen, también una tremenda panelista que va a tener mucho que compartir con nosotros. Gracias, Juan. Bueno, si están listos, vamos a, como este es un panel abierto, realmente para que platiquemos, demos nuestros puntos de vista, primero entre los panelistas y después entre el público, si es posible. Quiero hacer la primera pregunta al ingeniero Enrique Kosic. Enrique, ¿cuál es tu posición actual en el gobierno? ¿Y qué buscas lograr con esta posición? Tal vez nos cuentas un poco de esa posición y lo que están, digamos, los planes que tienen. Claro, buenos días. Muchas gracias, Juan, y en general a la Cámara de Industria también por la oportunidad de estar acá para compartir con ustedes qué estamos haciendo acá. Como lo había comentado Juan al inicio, mi posición es de coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. La comisión tiene varias funciones dentro del organismo ejecutivo. Una de ellas, que es la relevante para el panel en que nos encontramos, es la promoción de la utilización de las tecnologías para reinventar y mejorar la forma en que el gobierno funciona y presta sus servicios a los ciudadanos. Entonces, para mí es muy importante empezar por acá porque nosotros participamos en la elaboración de la Política General de Gobierno 2020-2024, y cuando estábamos redactando esa política, una pregunta que nos hacíamos mucho era cómo utilizamos las herramientas para que el gobierno funcione mejor, cómo hacemos para acercarnos al ciudadano, cómo hacemos para que los tiempos de servicio sean mejores. Y muchas de esas respuestas radican en el uso eficiente, en la adopción de estas tecnologías y en adopción de algunas tecnologías que están surgiendo y que están poco utilizadas dentro del aparato gubernamental. Entonces, y eso es básicamente sobre lo que vamos a hablar más adelante cuando hagan otras preguntas. Perfecto, ingeniero Kosic, muchas gracias. María del Carmen, buenos días. Sí, muy buenos días. Quería que compartieras con nosotros qué ve el CIEN como los factores, cuáles son los factores necesarios políticamente, según ustedes o según tú, para que el gobierno digital se vuelva una realidad en Guatemala. Pues muy buenos días, Juan, Enrique. Realmente nosotros agradecemos a la Cámara de Industria esta gran oportunidad. Nosotros creemos que lo más importante es la decisión política. Guatemala, en los acuerdos de paz, definió una modernización del país y nosotros sugerimos que este sea el momento para volver a plantear una modernización del país. Y por lo tanto, lo que más se necesita es voluntad política. Esa es la primera decisión. Luego, pues obviamente, si vamos a modernizar el país, tenemos que hacer un plan. Tienen que participar los organismos del Estado, especialmente el Congreso de la República, porque para una modernización tenemos que hacer cambios institucionales, legales, y algo muy importante es este cambio cultural. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y pues una modernización del Estado implica hacerlas de otra forma, y qué mejor que usar la tecnología. Y acordémonos que la mayoría de los guatemaltecos es gente joven, entonces creemos que es una gran oportunidad. Luego del plan, pues es importante tener los recursos. En todos los países que se ha hecho esta transformación digital, se asignan recursos, se asigna como prioridad en el presupuesto. No podemos hacer una transformación digital sin presupuesto, porque obviamente tenemos que modernizar, tenemos que invertir, y obviamente pues tenemos que capacitar a la gente. Y por último, pues es momento de iniciar, ¿verdad? Enrique está haciendo un buen trabajo en la comisión. Sin embargo, esta comisión solo pertenece al organismo ejecutivo. Necesitamos involucrar. Y cuando se hablaba del RENAP, como tú bien lo dijiste, Juan, y donde Enrique participó, creemos nosotros que el RENAP
es la primera institución que puede lograr esta digitalización. ¿Y cómo? Digitalizando la identidad de los guatemaltecos. Tú hablabas de Estonia. Estonia es un gran ejemplo. La identidad es totalmente digital, entonces uno ya no tiene que ir con su fotocopia del DPI a todos lados, sino que prácticamente hay acceso a eso. Eso para mí sería como el primer paso. Y luego pues podemos ir platicando de las inversiones que hay que hacer, porque uno creería que esto de lo digital es fácil, pero necesitamos la carretera, ¿verdad? Digital habla de transferencia de datos, de seguridad de datos. Entonces nosotros tenemos una veredita muy chiquita. Para poder tener realmente un proceso digital necesitamos una carretera bien grande, y podemos ir platicando de qué cambios y qué inversiones tenemos que hacer para lograr esto, y que no solo sea una fantasía que estemos hablando de un gobierno digital en Guatemala. Excelente, excelente, María del Carmen, totalmente de acuerdo contigo. Y sí, la realidad es que detrás de esto tiene que venir una inversión, pero es una inversión necesaria, es una inversión tan necesaria como las carreteras que nos llevan al interior del país o nos movemos de un lado al otro. Las carreteras digitales son igual de importantes y más hacia el futuro, porque cada vez más el mundo es digital. O sea que muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a seguir con el ingeniero Kosic. Enrique, tomando estos puntos en consideración, lo que acaba de hablar María del Carmen, ¿en qué situación o nivel de avance está Guatemala en el tema de gobierno digital? Y ahí sí, por favor, si nos puedes ampliar en ese punto, que creo que es muy importante que sepamos en dónde estamos parados. Claro. Yo creo que es muy importante también. Hay diversos organismos internacionales que han hecho mediciones especializadas en materia de la adopción de gobierno electrónico, y lamentablemente Guatemala siempre aparece, pues por lo menos en el último cuartil, ¿verdad? Por no decir a veces en otras condiciones un poco más abajo, llegando abajo, ¿verdad? Pero eso lo que nos dice es que hay mucha oportunidad de hacer algo en materia de gobierno digital y de llevar estos servicios digitales al ciudadano. Partiendo de esto, nosotros hemos trabajado en el diseño de un Plan Nacional de Gobierno Digital, en el cual hemos tenido la participación de organizaciones de sociedad civil y también de gobierno, y básicamente nos estamos enfocando en 4 pilares que son, o los 4 ejes estratégicos de este plan, que son un Estado eficiente, la inclusión digital, una gestión transparente y el desarrollo de competencias tecnológicas. Esto derivado que nosotros hemos hecho un monitoreo, hemos hecho un análisis de cómo están funcionando las instituciones del organismo ejecutivo, porque esa es la competencia, como lo decía María del Carmen, de esta comisión, y los otros organismos del Estado pueden participar, ya sea por invitación o por iniciativa propia, pero o sea, en general estamos enfocados en el organismo ejecutivo, y nos hemos encontrado con una serie de factores comunes que creo que es lo que tenemos que luchar. Por ejemplo, tenemos burocracia en la gestión de trámites, exceso de requisitos de trámites, una escasa automatización de los procesos y servicios digitales. No hay estandarización de tratamiento de datos y la comunicación de datos entre instituciones. Las infraestructuras informáticas de la mayoría de las dependencias están totalmente obsoletas, o si no ya llegando a ese punto de obsolescencia, y hay poca adopción de tecnologías recientes que son las que utilizan todos los días ya las empresas privadas. Por ejemplo, toda la computación en la nube es un tema que se ha estado trabajando dentro de algunas instituciones del Estado, pero no es el factor común. Entonces, vemos todavía que hay muchas instituciones que desean hacer inversiones fuertes en data centers, cuando realmente ya no ese es el enfoque, porque el Estado, su papel no es estar adquiriendo tecnología, sino utilizar las herramientas tecnológicas para mejorar la forma en cómo hacen las cosas y cómo prestan sus servicios. Entonces, nosotros las recomendaciones que estamos emitiendo en este sentido son de que las instituciones, en lugar de hacer esas inversiones, hagan las inversiones en infraestructura en la nube, y con los ahorros obtenidos puedan pasar a la etapa de la simplificación de los trámites. Y en ese punto, digamos, hay un estudio de un organismo internacional que habla de que aquí hay más de 5,000 trámites en Guatemala,
y hemos localizado muchos de ellos, porque desgraciadamente no hay como un inventario actualizado de cuáles son los trámites que el Estado le presta al ciudadano, y eso es lamentable, pues porque en una sociedad digitalizada esos trámites, ese inventario está en un portal, y el que necesita hacer un trámite va y lo busca y encuentra ahí qué es lo que tiene que hacer para hacer ese trámite. Pero acá el 90-95%, me atrevería yo a decir, de las gestiones que debe hacer el ciudadano ante el Estado todavía requiere que haga presencia y que lleven documentación física. Y eso es algo que implica altos costos, pérdidas de tiempo, y a la larga también impacta en la competitividad de las empresas nacionales, porque ven a sus pares en otros países que toda su interacción y obtención de licencias, permisos y otros con el Estado lo pueden hacer de una forma sencilla, con costos razonables, tiempos razonables, y aquí se vuelve un martirio en muchos casos de meses o años, y realmente contra eso tenemos que luchar. El presidente de la República ha sido muy claro con nosotros aquí en la comisión y dice: tenemos que hacer la diferencia, tenemos que impactar en servicios que impacten, valga la redundancia, en el ciudadano y en la forma en que como Guatemala hace negocios con otros países. Derivado de ello, nosotros queremos trabajar ahorita un plan piloto, y es lo que hemos estado trabajando con algunas organizaciones para empezar a digitalizar esos trámites que nosotros estamos percibiendo como prioritarios para la población, ya sea que llegan a un número muy elevado de ciudadanos o aquellos que repercuten grandemente en la productividad del país. Por ponerles un ejemplo, uno sencillo que trabajamos el año pasado, la digitalización de los trámites, de los antecedentes policiales, por ejemplo, ¿verdad? Que era una iniciativa que desde hace años se venía escuchando y no había forma que saliera. Al fin salió el año pasado, y ya eso impacta a un número significativo de ciudadanos y les representa ahorros. Entonces, como ese ejemplo, nosotros queremos tener otros. Obviamente, como les decía aquí, el problema también, como decía María del Carmen, es la inversión. Y muchas instituciones no están claras o no tienen los recursos para hacer esas inversiones. Y es algo que nosotros tenemos que ser creativos como funcionarios públicos, de ver cómo obtener esos recursos para empezar a hacer estos cambios, porque sin ello no se pueden hacer los cambios. El enfoque que nosotros tenemos que dar en la parte de la simplificación y digitalización de los trámites es precisamente empezar por lo primero, la simplificación, porque no vamos nosotros a agarrar los trámites y digitalizarlos per se, tal cual, con todos los requisitos que piden, porque en muchos casos hemos determinado que hay requisitos que no tienen ningún sentido y que no le agregan ningún valor al proceso en sí. O es información que el Estado ya tiene y que no tiene sentido que se le vuelva a requerir al ciudadano. Y ese es, digamos, algo que es claro en la experiencia de Estonia. Ellos tienen una regla: no le piden al ciudadano nunca más algo que el Estado ya tiene, a través de alguna institución. O sea, no es que por estar haciendo un trámite en otra institución tenga que presentar esa documentación. No, el Estado está en la obligación de que la institución que está atendiendo vaya y haga la gestión digital ante la otra institución y obtenga la información que necesita como parte de los requisitos de un proceso específico. Entonces, obviamente, para que eso funcione, las instituciones tienen que tener altos niveles de seguridad, infraestructuras y la actualización de sus datos de una forma constante, para que no existan aquellas bases de datos centralizadas que tienen la información de todos, que también es un riesgo. Sin esto, cada quien tiene que manejar lo que pertinentemente le corresponde y ponerlo a disposición de otras dependencias del Estado. Eso es un hándicap muy serio en la actualidad y sobre el cual nosotros también tenemos claro que tenemos que trabajar, y es parte de lo que vamos a trabajar en estos trámites, que yo esperaría que dentro de poco ya tengamos esa muestra definida, autorizada, y estemos empezando a trabajar con las instituciones al respecto de ello. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Solo para complementar lo que nos acabas de contar, quisiera saber, hay un mandato, digamos, tu comisión tiene un mandato que a través de los ministerios, digamos, todos estén alineados en que tienen que llegar a algún tipo de transformación digital en este gobierno. O sea, hay diente, digamos, detrás de esto, en el sentido en que el presidente les puso un mandato que se tiene que cumplir a través de los ministerios.
Sí, hay un mandato. Recordemos, por la naturaleza de esta comisión, una comisión presidencial no es un órgano ejecutor, o sea, como que pudiéramos decir que nosotros tuviéramos los recursos para hacer esta inversión en nombre de las instituciones. Nosotros hacemos el proceso de acompañamiento y seguimiento y ver que las instituciones lo hagan. Hay una instrucción clara del gobierno, hay una meta específica dentro de la política general de gobierno que ya está autorizada para el organismo ejecutivo, se autorizó el año pasado, y es que en 4 años Guatemala debe experimentar una transformación en la forma en cómo el Estado responde a las necesidades de la población, textualmente, así dice, ¿verdad? Logrando una mejora sustancial en los indicadores de gestión pública. Y para ello nosotros se establece una meta general que es que tiene que haber un plan de gobierno electrónico en los 14 ministerios que nosotros en el desarrollo del plan que estamos elaborando, el Plan Nacional de Gobierno Digital, lo estamos ampliando a todas las instituciones del organismo ejecutivo, no necesariamente a los 14 ministerios, porque hay secretarías y otros que también prestan servicios y son parte del engranaje del Estado. Entonces no podemos decir vamos a digitalizar lo de los ministerios y los otros entes no lo hacen, porque entonces se vuelven en estorbos o en retrasos de parte de estas. Pero sí existe un mandato, las funciones están claras en el acuerdo gubernativo de creación de la comisión, y aparte nosotros estamos buscando en el Congreso de la República la aprobación de la iniciativa 5766, que coloquialmente se denomina la Ley de Simplificación de Trámites. Esta ya hace mandatorio el proceso de simplificación e invita a los otros organismos del Estado a que participen en esto, establece que debe de existir una metodología y un acompañamiento por parte de esta comisión a las diferentes entidades. Trata algunos temas que actualmente son un problema, y, por ejemplo, el tema de la firma electrónica, que si bien esto ya está disponible para todos, pues no solo para funcionarios, desde el 2008, la adopción dentro del Estado ha sido muy lenta y hemos visto un repunte el año pasado, pues, pero a partir de las gestiones que nosotros estamos haciendo. Pero también hay otros temas, por ejemplo, el de sellos, el de timbres de los colegios profesionales, que ya deben ser emitidos en forma electrónica, porque no tiene sentido que todo el proceso se haga, y ya lo estuve viendo con un proceso específico, que casi todo se puede hacer en forma electrónica, pero al final hay que imprimir todo para pegarle un timbre y después volverlo a escanear. O sea, cosas así no tienen ningún sentido, y es parte del acompañamiento que nosotros tenemos que hacer, porque, como les decía, no es únicamente de venir y digitalizar las cosas per se, sino tenemos que tener una lógica. El Estado tiene que tener una política que de forma continua esté revisando y monitoreando estos trámites para ver cuáles son los trámites, los requisitos que agregan valor y cuáles no, y hagan más ágiles eso ante el ciudadano. Pero la respuesta en sí es sí, y estamos buscando ese refuerzo por parte del Congreso, y por eso nosotros animamos a los empresarios que están escuchando este panel, que conozcan la iniciativa 5766, que la analicen, su lectura. En un par de horas se podrán dar cuenta de la importancia que reviste para el país la aprobación de esto, y la forma en que como le va a ayudar al empresariado y al ciudadano en común, que si esto ya es una norma, para ellos es una oportunidad de que el gobierno les pueda dar servicios más eficientes. Excelente, excelente. Bueno, sí, de acuerdo completamente, y felicitaciones por esa iniciativa, de verdad, muy importante. Me enorgullece que estemos en eso. Ahora tenemos que llegar a verlo, hacerse realidad. Y vamos a regresar un poquito al tema de los procesos en un momento, pero quiero pasar a María del Carmen. María del Carmen, con tu experiencia tan amplia que tienes en el tema educativo, quisiera que nos compartieras cómo ves tú la transformación digital de la educación pública en Guatemala. Sí, yo considero que es sumamente importante, pero también tenemos que ser realistas con la infraestructura que tenemos actualmente. Según la CIT, solo el 20% de los hogares tienen internet, y el 34% lo hace a través de una red móvil. Es importante tener estos datos, verá, la cobertura de la 3G, por ejemplo, está en un 30% del país, mientras que la cobertura 4G está en menos del 20%. Entonces, aquí sí es importante, si vamos a hablar de educación vía virtual, híbrida,
con la segunda generación de tecnología, como son computadoras, tablets o teléfonos inteligentes, sí es muy importante tener, como decía desde el inicio, la carretera. Ahora, eso es bien importante tenerlo en mente porque obviamente si queremos digitalizar la educación, tenemos que lograr una reforma en la ley de telecomunicaciones. En 1996, Guatemala estaba como un país de referencia con su mejor marco legal a nivel mundial. Logramos realmente desmonopolizar el sector público con esa ley y obviamente pues actualmente las personas en Guatemala pueden adquirir un teléfono celular en cualquier lado, pero no necesariamente tienen el servicio. Entonces, punto número 1, se necesita esa infraestructura. Punto número 2, se necesita la voluntad política de parte del Ministerio de Educación. Lamentablemente, en los últimos 10 años, la mayoría de la inversión se ha hecho en los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces, hay aumentos salariales todos los meses y se ha descuidado la inversión en lo que podría ser educación virtual. De hecho, cuando nosotros estuvimos en el ministerio en el año 2008, que conste que en esa época todavía no habían teléfonos inteligentes, dejamos toda una estrategia sabiendo que en 10 años la tecnología iba a avanzar muy rápido, pero no se tenían los recursos. En aquella época, la computadora más barata, que era una computadora diseñada en MIT, costaba $180 y eso era sumamente caro. Sin embargo, le abrimos la oportunidad a todos los maestros, un programa que se llamaba Abriendo Futuro, donde más de 60,000 maestros compraron parte de su computadora y el ministerio les financió la otra y les pudimos dar competencias digitales a los maestros. Entonces, la propuesta concreta sería realmente tomar en cuenta que hay que cambiar esa infraestructura donde va a pasar todo el tema de la tecnología y la digitalización. Luego tenemos que tener recursos para poder darle acceso a todos los guatemaltecos, especialmente en las áreas rurales donde la gente es muy pobre. Entonces el acceso es muy importante y un tercer es lograr cambiar toda la modalidad del sistema educativo. En primer lugar, competencias para los maestros, competencias diferentes que están demandando ustedes los empresarios en el siglo XXI. Competencias importantes digitales donde los niños y los jóvenes aprendan a usar la tecnología. Y algo muy importante es poner al alumno como lo más importante en educación, porque si no hacemos una revolución educativa, lo que va a pasar es que no vamos a tener un cambio ni una modernización en Guatemala. Entonces, sí es importante tener este proyecto de país de largo plazo, porque como bien contaste tú, en Estonia, pues se pasaron de un sistema mecánico a un sistema digital y eso lleva tiempo. Y por eso es importante que hayan políticas públicas y una visión estratégica de Estado a largo plazo, porque digitalizar o poner educación virtual lleva un proceso. No hay que comer ansias. Ahora, el mejor consultor para hacer esto fue el COVID. ¿Y por qué no usar ese consultor para acelerar el proceso? Entonces, sí podemos avanzar. Tenemos que empezar con unos pilotos este año e invitar a la sociedad civil, a las municipalidades, para empezar a hacer proyectos piloto. Y así, en el segundo año, poder ampliarlo y luego subirlo a escala nacional. Excelente, muchas gracias, completamente de acuerdo. Realmente es casi un huevo gallina, ¿verdad? El gobierno digital sirve a los ciudadanos digitales. Si los ciudadanos no están digitales, pues entonces tampoco el gobierno, podría ser digital. Yo sí creo, Enrique, que eso es un punto muy importante, ¿verdad? La digitalización de la educación es necesaria para ir en conjunto con la digitalización del gobierno. Yo quería regresar un poco, Enrique, al tema de los procesos. Si uno no cambia los procesos, pues no cambiamos nada, digamos, no damos el brinco que es necesario. ¿Han pensado en algún programa ISO 9001 o con consultoría de McKinsey o algo así a nivel ministerial para hacer esta transformación digital? Porque, pues, por la necesidad del cambio de procesos, ¿verdad? De papel a digital,
de procesos con sellos, etcétera, a procesos con todo digital. ¿Cuáles son los planes en ese sentido? Claro, gracias. Y es importante aquí que no tenemos que venir y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Habiendo tanta experiencia a nivel internacional que ha sido muy exitosa, y en ese sentido la Comisión ha tenido acercamientos tanto con el BID como con el Banco Mundial. Ambos organismos internacionales tienen una cartera de proyectos en este tema específico de la simplificación de trámites que han sido exitosos en varios países y con los cuales nosotros queremos hacer un acompañamiento al proceso que se lleve aquí en Guatemala. Entonces, sí queremos considerar eso, pero aparte, digamos, es un trabajo que hemos concebido que no lo va a hacer únicamente el gobierno. Vamos a tener mesas de trabajo donde participen una muestra, pues obviamente no podemos invitar a todo el mundo que se vea afectado por un servicio en particular, pero sí una muestra representativa del sector privado y ciudadanos y organizaciones, academia, etcétera, en general, que nos ayuden en ese proceso, porque, digamos, si yo vengo como funcionario y decido, bueno, voy a ver cómo simplifico un trámite en particular, yo puedo tener un punto de vista y decir, bueno, voy a eliminar esto que a mí me representa más trabajo, por decir algo, ¿verdad? Pero realmente puede ser algo significativo dentro del proceso en general. O puedo venir, en algunos casos, a oponerme a que se digitalice determinado requisito o determinada gestión, porque pierdo mi injerencia como funcionario o mi posición dentro de una gestión en particular. Realmente nosotros tenemos que ver cómo tenemos estas mesas de trabajo y ya las estamos diseñando, cómo las queremos tener, donde estén participando las personas de los diferentes sectores, porque queremos tener puntos de vista objetivos. O sea, no necesariamente tener la visión del gobierno, sino una visión más amplia y que todos digan, miren, y cuestionen, ¿por qué es necesario este requisito? ¿Por qué tengo que presentar este documento? ¿Por qué tengo que presentar una fotocopia en mi DPI si el gobierno me la tiene, etcétera? Y que de alguna forma nos planteemos entonces, digamos, ¿cómo vamos a cambiar eso? ¿Cómo vamos a hacer esa simplificación? Pero a la luz de quienes también se vean afectados. Entonces, esa es la forma en que lo queremos hacer. Y como les decía, esto no es únicamente de venir y hacer la simplificación, porque podemos venir y decir, bueno, en lugar de 20 requisitos ahora van a ser 10 y los tiempos estimados van a reducir esto, pero también tenemos que hacer aquellos cambios en la normativa, léase leyes, de acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, reglamentos internos, cualesquiera, de cualquier naturaleza, que hayan establecido ya esos requisitos inicialmente, porque si los vamos a derogar, obviamente la normativa el cambio en la normativa tiene que ser previo, porque si no vamos a empezar a resolver trámites sin estar pidiendo los requisitos que la ley establece o que la normativa establece, y entonces eso podría ser algo ilegal. Y no queremos caer en eso por las prisas de hacerlo, sino que queremos hacer, como les decía, esa estructura, esa línea de tiempo bien hecha, y en ese proceso es que estamos teniendo acompañamiento de estos organismos. Gracias, Enrique. Solo digamos, de mi experiencia al sector privado, si puedo dar una opinión, es muy difícil que las organizaciones mismas cambien o transformen sus procesos. Es difícil hasta en el sector privado, más difícil va a ser en el gobierno. Yo sí le sugeriría a ustedes, a tu comisión, que traigan a consultores externos que apoyen ese cambio, porque es que si no es, o sea, hay territorialidad, hay posiciones que se van a eliminar, etcétera. Entonces, yo pues sugeriría eso, Enrique, que se busque traer un consultor y que tenga pues el mandato de ejecutar. Perfecto. Sí, claro, definitivamente parte de lo que hemos conversado con los organismos es que nos van a proveer de estos consultores personas que ya han hecho este trabajo en otros países y que pudieran acompañar desde una perspectiva independiente el proceso acá en Guatemala. Y con el tema de los ISO estamos nosotros incursionando en el 56002, que pudieras apoyarnos en elaborar algo, digamos, más estandarizado para este tipo de procesos. Excelente, yo sí lo recomendaría.
Perfecto, pasamos con María del Carmen, ya solo 2 preguntitas más para dejar el espacio si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí, a las órdenes. María del Carmen, digamos, mucho lo que hemos hablado está enfocado hacia el gobierno, pero digamos nosotros como ciudadanos, ¿cuál es tu percepción de qué debiéramos hacer como ciudadanos para lograr que esta transformación digital tan necesaria para Guatemala se lleve a cabo? Y en cierto modo apoyar pues al ingeniero Enrique Kosic en que logren todas sus metas. Sí, yo creo que como ciudadanos podemos hacer bastante en el sentido de presionar para esta revolución y modernización del país. Considero que es un país de gente joven y podemos empoderar a los jóvenes para que reclamen al gobierno este proceso para acelerarlo. ¿Por qué digo los jóvenes? Porque los jóvenes sí necesitan esas capacidades para el futuro que no están obteniendo. Entonces sí es muy importante que presionemos para una modernización de nuestro marco legal, el poder realmente darle acceso a conectividad a todos los guatemaltecos. No es una cosa difícil de hacer, es solo tener la voluntad política para hacer una reforma al marco legal y también pues poner las condiciones para que el sector privado invierta, porque esto es una alianza público-privada. Para poder tener esta gran carretera, hemos demostrado en el pasado que se puede con inversiones privadas. Entonces la idea es pues licitar parte del espectro, el poder llevar la conectividad, y eso podemos los guatemaltecos presionar para que se haga de forma transparente y ya, porque ya llevamos más de una década que se habla de que se va a hacer y no se realiza. También es importante el sector privado, porque el sector privado debe demandar este desarrollo productivo que va a traer todo el tema digital, especialmente con el COVID, ¿verdad? Tenemos que agregar valor a la cadena productiva nacional y entonces el sector privado es un ente clave para presionar en el sentido de modernizar el país, porque aquí estamos hablando de un cambio de chip prácticamente, de una Guatemala que se quedó estancada en los acuerdos de paz después de que se avanzó, porque sí se avanzó un montón en su modernización. Tenemos mucho más acceso a servicios públicos, educación, salud, energía eléctrica, telecomunicaciones, pero ya no hicimos la segunda generación de reformas. Entonces sí necesitamos esa segunda generación de reformas y sí necesitamos una agenda digital como país. Y ahí podemos converger centros de investigación, empresarios, gobierno. De hecho, pues Enrique ha convocado a un grupo. Tenemos que llamar a diputados, tenemos que llamar a miembros del organismo judicial, a las municipalidades, porque todas las agendas digitales que van, digamos, en una tercera generación, como es el caso de Uruguay, ya tienen prácticamente todos los miembros del Estado involucrados, porque acordemos que el Estado al final son miembros de gobierno y sociedad, pero lo más importante acá es que todos se suman al barco, en el barco de la digitalización. Y obviamente, pues, aquí tenemos el tema de la salud, ¿verdad? Que se puede también avanzar muchísimo con la telemedicina, que ahora hemos tenido muy buenos resultados. Y obviamente, pues, el uso responsable de las TIC con el medio ambiente. Eso es un tema. Ahorita, pues, los jóvenes están muy, digamos, anuentes a hablar sobre el medio ambiente. Entonces, cómo el uso responsable de la tecnología nos ayuda, porque imagínense cero papel, imagínense pues una energía renovable, e imagínense tener lo mejor del mundo en tecnología, porque Guatemala es un país conservador, pero cuando da el salto, lo da fuerte. Y por último, yo sí les diría que el animal es bien grande, pero mi experiencia con el sector público es que hay que comérselo a pedazos. Y creo que, por ejemplo, en el caso del organismo ejecutivo, sí está el Ministerio de Economía con un gran deseo de hacer reformas. Entonces podemos empezar en el Ministerio de Economía, podemos ir avanzando en el sentido de enseñar islas de digitalización, que eso lo que va a hacer es motivar a la gente a subirse al barco,
¿verdad? Entonces sí necesitamos estos organismos internacionales que tienen experiencia, necesitamos consultores internacionales y necesitamos co-crear entre todos esta Guatemala digitalizada y desarrollada del futuro. Excelente, María del Carmen. Totalmente de acuerdo contigo y definitivamente tenemos que dar ese brinco. Lo hemos hecho anteriormente. Este es el momento de hacerlo. O sea, tenemos la tecnología en nuestras manos y tenemos el catalizador del COVID que realmente nos ha vuelto digitales. Entonces, solo darle el último paso, que es difícil, pero lo podemos hacer. Te paso, gracias, María del Carmen. Paso la palabra a Enrique. Enrique, dos preguntas y creo que con esto vamos a concluir para darle unos 10 minutos de preguntas al público. Primero, me parece muy interesante el tema que trajo María del Carmen de las alianzas público-privadas. Eso, digamos, la privatización de empresas estatales, etcétera, fueron parte de lo que dio esa mejora del servicio hace 20 años. Digamos, tienes entre tus planes alianzas público-privadas, porque el Estado, digamos, el sector privado es un motor, es el motor del país, y de este modo se podría lograr muchísimo más que solo a través del gobierno. Si quieres que conteste a mesa y después te hago la última pregunta. Claro. Digamos, a nivel de la comisión, las alianzas que estamos contemplando son estas, como había comentado, estas mesas de trabajo, donde quiero que participe representantes de academia, organizaciones de sociedad civil, el sector privado organizado, para que se vuelvan las mesas de discusión y aportes para los procesos de simplificación, revisión de normativa y otro que vamos a desarrollar a lo largo del año con estos trámites que, como decías, efectivamente, y como decía María del Carmen, el Ministerio de Economía es un ministerio bastante proactivo, que se ha acercado a la comisión en diversas oportunidades a solicitar apoyo, porque ellos están motivados a hacer estos cambios digitales. Y cuando nosotros vemos que muchos de los trámites y procesos que quisiéramos nosotros de alguna forma volver digitales tienen que ver con la intervención del Ministerio de Economía y tienen que ver efectivamente con la competitividad y productividad del país, ellos van a estar participando bastante activos dentro de estas mesas de trabajo. Eso es, digamos, a nivel de comisión. Ahora, por ejemplo, digamos, otro tipo de alianzas de otra naturaleza, por decir algo, en las alianzas que está haciendo el Ministerio de Comunicaciones y Guatel específicamente para mejorar el acceso a conectividad de las personas, sale del ámbito de la comisión. Nosotros lo vemos bien, lo animamos, pero eso lo tienen que desarrollar los organismos ejecutores y rectores en esta materia, ¿verdad? Porque sí tenemos que tener claro una cosa. La comisión acá está viendo de generar la oferta de servicios digitales, pero si el ciudadano no tiene cómo conectarse, no conoce de estos servicios y todo, entonces, ¿dónde está la demanda? Porque obviamente tiene que ser un proceso en que se generan y se vayan adoptando. Entonces, en esa medida es que el sistema funciona. Entonces, nosotros nos interesa, y por eso uno de los capítulos específicos dentro del plan se llama Inclusión Digital, que efectivamente lo que está viendo es que existe una limitación de acceso a la disponibilidad de banda ancha a nivel nacional, existen bajos niveles de conectividad que limitan el acceso de ciudadanos a servicios en línea, el poder adquisitivo de los ciudadanos también, porque hay lugares donde hay conectividad, pero es prohibitivo para ellos porque representa un porcentaje muy elevado de los recursos con que disponen hacer este tipo de erogaciones. Entonces, tiene que haber, no sé, si alguna política de subsidios o algo por el estilo que permita que estas personas con menor poder adquisitivo puedan acceder a estas tecnologías y beneficiarse de la oferta de servicios digitales. Ok, o sea, está claro que el gobierno debe digitalizarse y también hay que ampliar el acceso para los ciudadanos que puedan accesar esa digitalización. O sea que es una doble propuesta, ¿verdad? Ok, perfecto, Enrique, muchas gracias. La última pregunta antes de pasar a preguntas del público. Enrique, si nos puedes decir muy detalladamente, digamos, dónde o qué esperas que se haya hecho
a nivel de transformación digital y digitalización del gobierno en el 2024. O sea, yo creo que es bien importante saber hacia dónde vamos y qué queremos, o por lo menos qué es necesario que haya pasado. Quisiera que nos lo comunicaras y cómo te podemos apoyar para llegar a eso. Ok, gracias. Es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que ver también a largo plazo, no solo lo que estamos haciendo ahorita, y va mucho de la mano de lo que decías, la pandemia como motor para que esto suceda. Pero ¿qué ha salido? Ha salido de una forma muy incipiente, de emergencia, porque ya no, los ciudadanos ya no pueden llegar a las entidades del Estado, y el Estado tiene que ver cómo se comunica con los ciudadanos. Entonces ahí están las videoconferencias, están algunos servicios digitales, correos electrónicos, etcétera. Pero han sido medidas que han sido, digamos, para paliar la crisis y para mantener vigente la funcionalidad. Pero tenemos que pensar a fondo en un proceso más a mediano y a largo plazo de que haga una transformación en sí, una transformación digital de cómo se prestan esos servicios, y es precisamente lo que estamos avanzando. El plan que nosotros estamos desarrollando es un plan a 5 años para que todavía la siguiente administración pues lo considere y lo pueda mejorar y lo pueda actualizar como lo consideren conveniente. Pero, digamos, este año lo que vamos a trabajar, por lo menos en la primera etapa, es vamos a tener, y esas son las instrucciones que hemos recibido del señor presidente de la República, vamos a trabajar con este plan piloto de un set de unos 10, 15 servicios prioritarios y acompañar el proceso de digitalización. Pero no, la idea no es detenernos ahí, sino que a partir de esa experiencia empecemos ya el trabajo de digitalización dentro del organismo ejecutivo. Entonces, ese es un proceso que vamos a hacer a lo largo de los 4 años, dentro del plan general de gobierno, de la política general de gobierno, perdón, se indica que para el año 2024 los 14 ministerios, pero nosotros estamos buscando que también otras instituciones ya tienen que tener ya sus planes de gobierno electrónico y ya tienen que tener estas iniciativas implementadas dentro de los como servicios que prestan a la población. O sea, ya esa meta la tenemos identificada. Estamos trabajando con CGPlan para definir ya metas ya más sencillas, más de bajo nivel, que puedan ser efectivamente verificadas, ¿verdad? Porque monitoreadas y medidas, porque tener metas muy generales y todo está bien, pero tenemos que tener las específicas, que son las que nos van a ir diciendo cómo van los avances realmente, ¿verdad? Dónde nos estamos topando, dónde está entrampada la cosa, porque ahí es donde tenemos que poner los esfuerzos para que la cuestión camine. También esperaríamos que en este periodo de gobierno, pues esta iniciativa del Congreso, que pues estábamos buscando que el año pasado se aprobara, pero los tiempos del Congreso son diferentes. Entonces esperaríamos que en los primeros meses de este año esto ya sea legal, ¿verdad? Porque si hay algunas cuestiones que como organismo ejecutivo no podemos nosotros resolver. Por ejemplo, el tema de los timbres de los colegios profesionales, de los sellos electrónicos, no lo podemos resolver como organismo ejecutivo, no tenemos esa potestad. Necesitamos que ellos actúen de esa forma. Y la tercera etapa sería eso, cómo vamos a interactuar con otras organizaciones. Por ejemplo, hemos tenido pláticas con la Corte de Constitucionalidad, que es un organismo pequeño, digamos, a nivel burocrático, pero muchos procesos de ellos ya son electrónicos, han adoptado la tecnología muy bien. Ya hemos tenido pláticas con el organismo judicial también, porque si bien la comisión su mandato no los alcanza, pero les podemos dar acompañamiento. Hemos estado dando charlas, pláticas, ese tipo de cosas para hacer ese trabajo de sensibilización. Pero a la hora de que esta normativa del Congreso ya sea una realidad, yo creo que podríamos trabajar ya de que los organismos del Estado funcionen, por lo menos ya para este caso específico, de la mano y con un marco estandarizado, que nos dé reglas claras a todos. Y entonces creo que ahí ya vamos a empezar a trabajar, porque como te digo, el proceso de que las instituciones estén fortalecidas tecnológicamente, que los funcionarios estén sensibilizados y que entiendan la importancia del cambio que se está generando y de la importancia en que tienen que ellos simplifican su trabajo y se lo simplifican al ciudadano, y es un gana-gana. Es un trabajo que va a llevar tiempo. La socialización y la comunicación hacia el ciudadano de los servicios digitales también es otro tema que tiene que ir de la mano conforme vayan avanzando los procesos. Entonces yo creo que
aquí por la iniciativa del señor presidente de la República, como lo mencionaste al principio, él sí visualiza que en estos 4 años haya un cambio significativo, y es regreso a lo que yo decía al inicio, ¿verdad? Que fue prácticamente lo que él expresó, que en 4 años el país debía experimentar esa transformación en la forma como trabaja y el Estado y cómo se prestan los servicios para atender las necesidades de la población. Excelente, Enrique. Muchísimas gracias y realmente te felicito por ser esa punta de lanza que está llevando la bandera de la transformación digital del Estado. Y estoy completamente de acuerdo contigo que es trabajando entre las varias dependencias del Estado y motivando, emocionando y digamos, transformando la mente también de esas entidades que vamos a lograr el cambio a nivel gobierno, a nivel Guatemala, ¿verdad? Yo creo que es bien importante tener las metas bien claras de qué se quiere lograr, ¿verdad? Para llegar a la mayoría de ellas, pero sí es importante ir a través de diferentes departamentos e instancias del gobierno. Y realmente los que están escuchando el panel, espero que vamos a pasar a preguntas del público. Realmente la razón que la Cámara tan importante es para que cambio en sus ministerios, en sus entidades, porque eso es importante. Se necesita una persona que empiece las cosas y después esa persona motiva más y al final paran habiendo los cambios. Entonces ojalá que la gente que sea el público de hoy sea esa gente que junto con el ingeniero Kosic sea los pioneros en sus departamentos para transformar el gobierno en un gobierno digital que nos ayuda a todos los guatemaltecos y nos eleva el nivel de vida. Yo diría que si hay algo que nos puede elevar el nivel de vida, esa es una de ellas, ¿verdad? Y digamos para el público en general, que somos ciudadanos, no participamos del gobierno o del sector privado, que participemos como ciudadanos en empujar estas transformaciones y en apoyarlas, ¿verdad? Y esa sería mi conclusión del panel del día de hoy, y abro el panel al público, que yo sé que hay un par de preguntas ya de parte del público. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Mini. Le comentamos que tuvimos unos pequeños problemas de conexión al principio de la conclusión que nos estaba dando, por si puede revisar ahí su conexión para que todo nos salga óptimo en este evento. Y aprovechando, vamos a hacerle las preguntas que nos han trasladado nuestro público. Nos pregunta Isaac Morales. Esta pregunta va dirigida al ingeniero Enrique Kosic. Al darse una digitalización de los procesos administrativos en las instituciones de gobierno, ¿cómo tienen previsto llegar a todas las personas que no tienen acceso al recurso tecnológico? Gracias. Sí, efectivamente, como le decía, esto es que tenemos que trabajar en ambas vías. Tenemos que, el papel proactivo, digamos, y principal de la comisión está en la oferta de los servicios digitales al ciudadano, pero estamos también conscientes que si el ciudadano no tiene cómo acceder, primero que conozca que existen los servicios digitales, que eso ya requiere de algo, un trabajo de venir, anunciarlos, comunicarle a los ciudadanos para que ellos tengan claro que existe el proceso digital, y lo siguiente es cómo se van a conectar ellos. Entonces, eso es algo, como les mencionaba, hemos venido platicando con el Ministerio de Comunicaciones, porque ellos como ente rector son los que a la larga son los que de alguna forma son los que inciden a través de las políticas y las iniciativas que ahí se generen, se pueden generar estos proyectos a través de los cuales, ya sea de la mano de la iniciativa privada o con una política de subsidios para determinados lugares, para personas de escasos recursos, puedan tener el acceso de conectividad para acceder a estos servicios. Perfecto, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Tabita Noj. Ella le pregunta a Juan Mini: ¿cómo nosotros desde nuestros negocios podemos apoyar para incentivar estas iniciativas hacia presionar al gobierno para que haga mejoras en los procesos? Sí,
Muchas gracias. Bueno, hemos hablado un poquito de esto, ¿verdad? En el panel, y es que realmente las asociaciones civiles, digamos, se puede hacer a través de asociaciones civiles, se puede hacer a través de involucramiento en diferentes instancias que apoyan a la comisión, por ejemplo, del ingeniero Košić. Y al final yo soy del tipo de gente que piensa que los ciudadanos simplemente, si todos fuéramos activos, o sea, esta democracia fuera una maravilla, ¿verdad? Realmente lo peor que puede haber para que esto suceda es apatía de los ciudadanos. Entonces, si el mismo gobierno ve que los ciudadanos están pidiéndole esto a sus ministros, ¿verdad? A la gente del organismo ejecutivo, en las diferentes instancias, digamos, en las que la sociedad civil puede participar, eso se va a lograr. Y si sienten que nadie lo apoya y hay apatía entre el público de los ciudadanos de Guatemala, pues tal vez va a pasar a una prioridad más baja. O sea que yo pienso que ese trabajo de hormiga también, digamos, la comisión del ingeniero Košić necesita que no solo apoyemos, necesita que nosotros a cualquiera de los ministros o viceministros, etcétera, o gente del gobierno con la que tengamos contacto, le hablemos de este tema, empujemos esto y, por supuesto, apoyemos leyes, por ejemplo, como la ley de la simplificación de los trámites que está hablando el ingeniero Košić, que son necesarias para crear el marco legal para poder hacer toda la transformación más efectiva.